Mi nombre es Jonel Alexis Figueroa y vengo a exponer sobre la actividad 4 de Ingeniería Eléctrica. ¿Sí? ¿Qué son los transformadores eléctricos? Son componentes eléctricos que utilizan la inducción electromagnética para modificar la tensión eléctrica, voltaje de una corriente alterna manteniendo la potencia en vatios. Otro concepto es que es una máquina que transfiere electricidad de un circuito a otro con un nivel de tensión variable pero sin cambios de frecuencia, ¿sí? Después tenemos los tipos de transformadores. Estos se dividen según el nivel de tensión, que son reductores, elevadores y de aislamiento. Según el material del núcleo, hablamos de hierro, de ferrita, toroidal y de aire. Según su uso, de medición, de distribución, de salida, de audio y de impulso. En una de nuestras guías o nuestro material lo simplifican en dos, solo en tipo de núcleo y tipo acorazado. Y en el capítulo 23 de otra de nuestras guías habla que hay núcleo de hierro, núcleo de aire y tipo acorazado, ¿sí? También en la web habla de otro tipo que son secos encapsulados en resina. Ahí. ¿Para qué sirven los transformadores eléctricos? ¿Sí? Su principal función es aumentar o disminuir la tensión. ¿Sí? Como podemos observar aquí, están los primeros generadores de electricidad. Ellos aumentan esa electricidad para poder transportarla y perder la más mínima en su traslado, ¿sí? Después la reducen para que pueda llegar de esos 13.200 vatios a nuestra casa, que son 220, 110, depende del país, ¿sí? También las fluctuaciones, o sea, ¿para qué sirven? Pues las fluctuaciones de voltaje pueden causar problemas como el deterioro de aparatos eléctricos. Para evitarlos, los transformadores eléctricos son instalados cerca de hogares e industrias. A nivel doméstico, ¿sí? Sirven para reducir el voltaje y llevarlo hasta el nivel necesario de nuestros equipos electrónicos, para conectar lámparas LED, tubos fluorescentes y también cuando necesitamos cargar algún equipo eléctrico como un secador de pelo, un ordenador o cualquier cosa en el coche, en el auto, también se necesita un transformador eléctrico para que pueda llevar esa electricidad del auto y pueda cargar o encender eso, ¿sí? Eh, También, como lo dije ya, para cuando se transporta energía eléctrica a tensiones altas y largas distancias, donde haya una mínima pérdida de energía, ¿sí? Eh, Hay muchas maneras de producir esta energía eléctrica, sea por centrales hidroeléctricas, como muy famoso la del Guri o la de Pregonero en nuestro estado Táchira, pero también tenemos centrales termoeléctricas o centrales térmicas, ¿sí? La primera en Venezuela fue creada en 1941, Ricardo Zuluaga, ¿sí? Tenía tres unidades eh, de 400 megawatts, ¿sí? Y en el 2008 crearon una llamada Jorge Camejo, que tenía tres unidades de 150 megawatts. Hoy en día, pues, no es muy confiable hablar del funcionamiento de ellas, ¿sí? ¿Por qué son importantes los transformadores eléctricos? Es de reconocer y de agradecer la invención de los transformadores, que han podido resolver una gran cantidad de problemas eléctricos en los cuales, si no fuera por estos, sería imposible resolver. Los transformadores, tanto de corriente como de voltaje, han sido de gran ayuda, ya que son un avance importante en el aspecto tecnológico, por lo cual los electrodomésticos, las máquinas industriales y la distribución de energía eléctrica
Se ha podido usar y distribuir a las diferentes ciudades del mundo desde las plantas generadoras de electricidad. ¿Sí? De no existir estos transformadores eléctricos, eh, habrían daños en equipos, fallos inesperados, interferencias de comunicación, sanciones o multas, ¿sí? Por eso tenemos unos beneficios. Reduce las pérdidas en la transmisión de potencia. Otro beneficio es la conexión eléctrica en alta tensión, la protección de las infraestructuras, la alta eficiencia, reduce costos en la eh, factura del mes a mes de nosotros. Bueno, y otros datos interesantes antiguos, es que gracias a estos transformadores eléctricos se pudo generar la segunda revolución industrial de 1870 a 1914. Gracias a estos transformadores eléctricos y esa expansión de la electricidad, negativamente se pudo crear la Primera Guerra Mundial, muchas armas, muchas cosas, muchas bombas. Y hablando un poco sobre mi país Venezuela, eh, decimos que en 1888 se instalaron las primeras transformadores eléctricos como una empresa formal como tal en Maracaibo. Se llamaba Electric Light, ¿sí? Después, en 1896, la famosa Electricidad de Caracas, la empresa de electricidad de Caracas. Y al mismo tiempo, en 1896, Luz Electrifica de San Cristóbal, ¿sí? ¿Cómo están compuestos los transformadores eléctricos? Bueno, ellos, como esta imagen lo dice, es unas boquillas de alta tensión, boquilla de baja tensión, una tapa, conexiones de alta tensión, sujeción por canal, el aceite, ¿sí? La base de madera, un tanque y los muy importantes y muy famosos devanadores de bajo voltaje y alto voltaje concéntrico, ¿sí? Está constituido por dos bobinas de material conductor devanadas sobre un núcleo cerrado de material ferromagnético, pero aisladas entre sí eléctricamente. Las bobinas o devanados se denominan primarios o secundarios según corresponden a la entrada o salida del sistema de cuestión respectivamente, ¿sí? Entonces, para la construcción de los devanados, se utiliza un alambre circular de dos tipos de espirales, un helicoidal continua y otra con bobinas separadas o discoidales, ¿sí? También hablamos de que ellos cambian, o sea, los transformadores eléctricos cambian según el sistema de enfriamiento, según el tipo de distribución, según los transformadores de potencia, ¿sí? Y las láminas o laminaciones, son de acero silicio. También, si son para gran potencia, son laminaciones de cristal orientado, ¿sí? La mayoría de materiales deben cumplir para poder estar presentes dentro de los transformadores eléctricos, que tenga la más alta conductividad posible, el menor coeficiente posible de temperatura por resistencia eléctrica, una adecuada resistencia mecánica, deben ser dúctiles, maneables y fácilmente soldables, ¿sí? Tener una adecuada resistencia a la corrosión, al cobre, que mayormente se utiliza el cobre y el aluminio. Cuando hablamos de estos transformadores eléctricos en transmisión de calor, depende de factores: de la masa volumétrica, del coeficiente de dilatación térmica, de la viscosidad, el calor específico, la conectividad técnica. En condiciones geométricas y térmicas idénticas, el aceite es mejor conductor térmico que el aire. ¿Por qué? Porque bueno, el aceite tiene propiedades dieléctricas, porque actúa como aislante eléctrico, como refrigerante, protege a los aislamientos sólidos contra la humedad del aire. ¿Por qué falla un transformador de potencia? ¿Sí? Eh, bueno, existen fallas incipientes. Estas se desarrollan lentamente, pero de no ser solventado el problema de forma rápida y eficaz,
pueden convertirse en una avería grave. Estos son sobrecalentamiento, sobre el flujo magnético, sobrepresión y descargas parciales. Hay unas fallas activas que hablamos de cortocircuitos en los devanados, cortocircuitos en fase a fase en los transformadores trifásicos, fallos en el núcleo en el estanque, sobrevoltaje y descargas eléctricas, ¿sí? A mano izquierda de la lámina podemos observar unas estadísticas que se realizaron en 13 países, ¿sí? De los cuales se analizaron transformadores con 20 años de edad, ¿sí? Estos fueron tomados de la base de datos del SIGRE, ¿sí? En el cual daba un porcentaje en el 100% de que las fallas internas de los devanados eran 19.2%, del núcleo 2.6%, del cambiador del TAC era la mayor, 41.4%, del bushing, que son dispositivos que aíslan un conductor eléctrico de alto voltaje, ¿sí? 12.3%, tanque de aceite 12.9%, accesorios 11.6%. Bueno, también podemos decir que muchas veces hemos podido observar, tanto en las redes sociales como en cualquier otro lugar, explotar eh, los transformadores de potencia y muchas veces son por rayos, sobrecarga, descarga, corrosión, subidas de tensión y también vimos unas estadísticas de ya más externas al transformador, que era la sobrecarga de un 100% llevaba una sobrecarga un 22%, la mano de obra no calificada un 12%, la humedad un 6%, los rayos un 3%, un mantenimiento inadecuado un 25%, malas conexiones 11%, animales 2%, deterioro externo 11% y otras 8%. Continuando, ¿por qué es necesario ejecutar acciones de mantenimiento? Evita pérdidas económicas y fallas en equipos, renovación no planificada, son equipos muy costosos, evita catástrofes, explosiones e incendios, garantiza una operación continua, el deterioro del aceite y del material aislante producirá gases. Si es una empresa privada tendrá problemas serios con el organismo regulador del Estado. ¿Sí? También se habla de las normas básicas previas o antes de realizar acciones de mantenimiento, ¿sí? Que es agendar con antelación la parada o la desconexión del transformador de la red, recopilar información técnica relativa al transformador, revisar un protocolo y equipo de seguridad necesario, llenar fichas técnicas y de especificaciones, ¿sí? Seleccionar al personal necesario para el mantenimiento. Por último, principales acciones de mantenimiento preventivo y predictivo que se llevan a cabo a los transformadores de potencia. Aquí pudimos observar dentro de lo que dos empresas que realizan mantenimientos a nivel latinoamericano y pudimos ver mantenimiento preventivo al transformador, ¿sí? Ellos ofrecen filtrado y recirculado de aceite alto vacío, una prueba de rigidez eléctrica antes y después del servicio, suministro o cambio total del aceite eléctrico, mineral o vegetal, análisis físico-químico, detención de PCBH aprobado por Profepa. Buscamos que era Profepa y era como el organismo regulador de ese país. Detención de furano, detención de azufre conocido, cromatografía de gases, relación de transformación TTR y resistencia de aislamiento omega. Por el lado predictivo, ¿sí? Que son técnicas de monitoreo que miden la condición del transformador analizando variables y comparándolos con los valores de referencia. Esta empresa ofrecía la relación de transformación, determinación del grupo de conexión, resistencia óhmica de los bobinados, relación de absorción, índice de polarización, resistencia de aislamiento, impedancia de cortocircuito, en frecuencia también, respuesta a la frecuencia de barrillo, respuesta de resistencia dinámica,
Análisis de los aislamientos realizado a las siguientes medidas: factor de pérdida de los aislamientos, capacidad, intensidad y potencia de las pérdidas dieléctricas, intensidad y potencia de la excitación de tensión reducida en bornas capacitivas, tangente delta y capacidad C1 y C2. Análisis del aceite con las siguientes medidas: rigidez dieléctrica, determinación de partes por millón de agua en el método Carr-Fiches. Después de realizados, ellos ofrecían un diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios de este mantenimiento predictivo? Bueno, que reduce la velocidad de envejecimiento, corrige efectos localizados en el transformador e identifica futuros problemas. Muchas gracias.